muchachos, bienvenidos a esta su clase número 10 de nuestro curso Comipems del área de matemáticas. ¡Woohoo! Ya estamos a prácticamente 3 clases, bueno, contando esta serían las 4, porque de acuerdo a la estadística que estuvimos viendo la clase pasada, no sé si notaste que la clase 0 o la posición 0 sí se cuenta. Ajá, un poquito de lo que queremos aquí establecer es que también dentro de otras áreas puedas tú entender pues estos pequeños detalles, ¿no? Eh, ¿Cómo es que eso se me había, bueno, lo voy a repetir ahorita, voy a dar un pequeño paréntesis en esto, porque tú cuando cuentas, no cuentas 1, 2, 3, 4, pero a la hora de hacer planos cartesianos, que sí se va a tener que relacionar esa parte aquí en geometría, ajá, tú por lo general no contamos el punto cero y deberíamos de contarlo. Ajá. Es decir, deberíamos de contar el paso que hay del 0 al 1. Por eso es la clase 10, 11, 12 y 13. Ajá. Por lo tanto nos faltarían 4 horas. Pero oye, ¿ya cuántas horas te aventaste durante todo el curso? Pero bueno, ya, sin más por el momento, en esta clase nos vamos a dedicar a únicamente teoría de lo que es geometría, las fórmulas y ver solo un ejemplo de cómo vamos a realizar la conversión de los grados y obviamente los tipos de grados. Bueno, sí, los tipos de ángulos más bien y por qué o qué es esto del sistema sexagesimal. Ajá, ahorita nos vamos, ya estas últimas dos áreas que nos faltan, que es geometría y trigonometría, como son relativamente pequeñitas, no es como aritmética o álgebra que nos llevamos un poco más de clases, vamos a dividirlas en la siguiente manera. Vamos a hacer la clase de teoría y una clase de práctica e igual de trigonometría. Vamos a hacer la clase de teoría y la clase de práctica. ¿Por qué? Porque podemos volver a caer en lo que no, en eso que, bueno, no volver a caer porque no lo hicimos, pero poder tener el riesgo de que una clase de trigonometría o de geometría se vuelva un poco más extensa y nos causa un poco de conflicto. Yo te recomiendo que si estés viendo estas últimas dos clases que son de teoría, porque precisamente también en el examen Comipems te pueden preguntar una parte de teoría, que sí, en geometría viene la parte de los segmentos, que es una línea recta, etcétera, etcétera, para que tú no te confíes a que, me voy directamente a los ejercicios. No, también te van a preguntar una parte de teoría, ¿vale? Entonces, en esta clase número 10, vamos a identificar los conceptos básicos de lo que es geometría. Ajá. Ahí está ya. De lo que es geometría. Y bueno, vamos a analizar un poquito de problemas matemáticos. Te digo, solamente viene uno. Pero los problemas matemáticos, como ya los vimos, no nada más es de que, sí, ya aquí tengo una cantidad numérica, ¿no? No, bueno, valga la redundancia, porque decir cantidad pues, implica números, ¿no? Pero, o sea, no nada más es eso, sino que también tengamos ese sentido de lo que es un análisis a partir de una teoría. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Porque si digo vamos allá, me estaré volando la frase de un youtuber de allá de la península ibérica, que es muy bueno y se los recomiendo, ¿no? Que es el Mike. Bueno, conceptos básicos de geometría. Dice, el primer concepto básico, bueno, para empezar, ¿qué es la geometría? ¿No? Me van a decir ustedes. Y bueno, la geometría es la parte de las matemáticas que se encarga de estudiar todo lo referente a figuras geométricas. Ajá, todo. Aunque también, bueno, formas y medidas, vamos a ponerlo así. Y prácticamente es muy curioso este concepto porque viene de la conformación de geo, que es tierra, y metros, que es medición. Ajá, entonces debería ser su definición, ¿cómo se le dice? Epistemológica, algo así. Perdón, algo así se le llama, que debería de ser medición de la tierra. Pero se confundiría mucho con el concepto de lo que es geografía, porque creo que grafos es así como que no es medición, pero hace alusión a medir. Entonces, como allá en los tiempos de allá de los griegos, creo, pues sí se manejaba mucho esto de medir la tierra, porque sí hubo o sea, sabemos que hubo un tiempo, y sí tiene que ver, no crean que nada más es así porque sí. Hubo un tiempo como por ahí de la época oscura,
que decían, no, que la Tierra es plana, y que la Tierra es plana, y que casi casi así como que te vas a ir al fin del mundo si te sigues embarcando en viajes, ¿no? Y que hay una teoría que dice que, por ejemplo, Cristóbal Colón, Américo Vespucio y todo eso, que no se pronuncia Vespucio, pero no me acuerdo cómo se pronuncia, pero en fin, o sea, hicieron esos viajes. Sí, pues sí nos dice la historia, ¿no? Que, ay, que sí, o sea, por eso dije es una teoría, es así como que una, ¿cómo se les dice? ¿Creepypasta? No, no sé, no me acuerdo. Teoría, bueno, sí, una teoría, en fin, que ellos hicieron esos viajes tan significativos porque estaban así como que trataban de demostrar que la Tierra prácticamente era una plana y que lo que querían demostrar es que era redonda. Entonces, pues ya se viene acá los rollos también del este Copérnico con este Pursimovich, ¿cómo es? Este Galileo, que también, ¿no? Ya empezaron a ir como que uno, que la teoría heliocéntrica, el otro que la teoría geocéntrica, y empezaron a hacer como que ahí todo un caos que de que yo sí tengo razón y tú no tienes. El chiste es que todo este rollo que fue en la época oscura, en la época medieval, tras el Renacimiento, ya había tenido un problema así con los griegos, porque los griegos decían, no manito, sí es redonda, tú crees que sí, pero llega, no sé de dónde sacaron después otros griegos, que fue, creo, no me crean mucho, pero que sí tuvo un poquito que ver ahí la influencia de, me parece que de Roma, porque al final de cuentas Roma le copió todo a Grecia. O sea, lo debo decir porque es la verdad. O sea, hasta los dioses, ¿no? Nada más que les cambió de nombre. Pero cuando hubo ese trance de las civilizaciones y que las colonizaciones, entonces se cambian estos conceptos y lo que tenían los griegos que decían que la Tierra sí era redonda, porque Geo también hace alusión a algo redondo, pues se tuvo que cambiar. Entonces, muchos griegos y a lo largo de la historia hasta llegar a lo que fue el trance y el pleito, porque sí, de verdad fue un pleito entre la teoría de lo que fue Galileo y la teoría de Copérnico, pues ya, ¿no? O sea, ya fue cuando dijeron, no inventes, si es más, ni siquiera es redonda. Así de plano, o sea, tanto para que ni siquiera fuera redonda la Tierra, y se aventaron como que el rollo de que, bueno, no, de que si era redonda o no, y no es redonda, muchachos, ajá, no es redonda, es elíptica. Pero gracias a esa elíptica, obviamente tú, como viste en tus clases de geografía, viste que tenemos meridianos y todo eso. Ahora, esos meridianos, o sea, tanto para decirte, esos meridianos y paralelos, no creas que nada más los hicieron en una hoja de papel. No, hubo todo un cálculo geométrico para poderlos establecer y obviamente gracias a los paralelos y meridianos hacemos los usos horarios, hacemos un buen de cosas, ¿no? Entonces ya te diste cuenta cómo se va relacionando a partir de, pues sí, sonará feo, pero fue toda una controversia, todo un pleito por la palabra geometría y que implicaba el estudio de eso, ¿no? Pero para hacer todos esos meridianos y esos cálculos geométricos necesitamos comprender esos conceptos que hasta ahorita estuviste viendo, que fue el punto, bueno, que son más bien el punto, la recta, el segmento, el rayo y el plano, que son los que más representativos. Entonces, vamos a verlo así, ¿no? El punto es el primer, o sea, lo primero que tú haces a la hora de escribir, a la hora de dibujar, a la hora de trazar, porque una cosa es dibujar, otra cosa es trazar, ajá. Trazar es cuando haces líneas, ajá, líneas, curvas y así. Y un dibujo ya es una representación un poco más gráfica o más estructurada que solamente simples trazos, ajá. Sobre todo aquellas personas que les gusta mucho el anime y que han intentado hacer, pues sí, sus dibujos de anime, podrán comprender un poquito más de esto, porque son muchas, bueno, yo veo que los dibujos de anime tienen muchas curvas, ajá, eh, y por ejemplo, porque los de americanos, al contrario, son un poquito más cuadrados, ¿no? Tienen menos curvas y más líneas rectas. Bueno, entonces, sea cuadrado, sea recto, sea curvo, lo primero que tú apoyas es el punto. Entonces, el punto es cualquier lugar en el espacio, ¿no? Así, o una posición en el espacio, como dice aquí. Y ahí tenemos el ejemplo, o sea, así, un puntito. Ajá. Y incluso esta imagen me gustó porque dice, se lee punto W, sí. Ajá. Porque el W está haciendo alusión a un lugar. Ajá. Por ejemplo, en el Google Maps, o sea, tú le pones así como que, ¿dónde están las pizzas, no?
Entonces, no te va a poner punto W, te va a poner en la programación de Loop Maps, te va a poner punto pizzas, ajá, o punto dominos, o etcétera, ¿no? Y bueno, prácticamente no tiene un símbolo como tal, o no se le considera su propia representación gráfica como un símbolo. Ajá. Bueno, ahora sigue. El conjunto de varios puntos sobre una misma dirección, pues se le llama recta. Ajá. Y va a ser infinito. O sea, tú puedes tener tanto el segmento como de 2 centímetros, como de 5 metros, como de 4 hectáreas, como de 23 yardas, etcétera, ¿no? Entonces, que esa es tu línea recta. Ajá. El ejemplo, pues ahí lo vemos, que es una como flechita. Ajá. Y tenemos, o sea, se lee así, ¿no? Recta de B a C. ¿Por qué? Porque vamos a tener un origen y a pesar de que estoy diciendo que vayan o sea, que tiene infinito, sí vamos a poner como que de dónde a dónde se extiende. O sea, no sabemos cuánto se extiende, pero sí sabemos que va a tener un punto y un final. No sabemos de qué longitud, pero sí sabemos que existe. Ajá, y se le lee así, recta BC, y se escribe pues una línea recta y obviamente pues las acotaciones de dónde a dónde van a ir. Ahora, el segmento también es una parte de una recta, pero que tiene dos extremos, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos, bueno, vamos a dibujar una casita, la típica casita que tiene una línea acá y otra línea acá, entonces es un segmento, ¿no? Y se le va a leer segmento QR. Ajá. Y esos segmentos, a diferencia de la línea recta, pues no van a tener como que esa cabecita. Ajá. Prácticamente se parecen mucho a lo que es un vector, pero en física y hasta cierto punto en matemáticas el vector va a tener solamente una cola y una cabeza, y en este caso la línea recta se cuenta como que tiene dos cabezas, ¿no? Algo como CACDOC, pero bueno. El rayo, que es una parte de una recta que tiene un extremo y se extiende al infinito en una sola dirección. Es como los rayos de tu bicicleta, así tal cual. Bueno, sí. Ajá. Entonces, igual, ¿no? Todo, nada más que va a ser la misma representación gráfica como que un vector, nada más que aquí la vamos a conocer como rayo. Ajá. Y sí, o sea, si nosotros estamos leyendo prácticamente solamente, bueno, se está cambiando lo que es la longitud, ¿no? O en este caso establecer las acotaciones de dónde a dónde van. Y por último también tenemos el plano, que es una superficie lisa que se extiende indefinidamente. Y que tenemos la representación como si fuera un cuadradito, ajá, pero realmente no tiene una representación muy clara, ¿no? O establecida, o al menos general. Porque muchas veces hay personas que lo establecen como más bien ni siquiera es un cuadradito, es un rectángulo. O habemos que también ponemos al plano como si fuera un plano cartesiano. Ajá, que de hecho ahí hay algo curioso. El plano cartesiano lo vamos a dividir en dos partes. Que bueno, realmente no es el plano cartesiano, pero sí el plano, perdón. El plano va a ser unidimensional, que es prácticamente una línea recta que va de menos x a x, por lo general, que así lo vamos a estar escribiendo. Y ya cuando se hace bidimensional es cuando ya tenemos lo que es el plano cartesiano, que ya implica el eje Y y el eje X, y obviamente con sus opuestos negativos, ¿no? Que tenemos menos Y, que es hacia abajo, Y hacia arriba, X a la derecha es positiva y X a la izquierda pues es negativa, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Que la cuestión de los cuadrantes, que vamos a ver en la parte de los ejercicios de las próximas clases, vamos a ver cómo se conforma ese plano cartesiano, pero no se te olvide este concepto, ¿vale? Ahora, dentro de lo que es el plano cartesiano, si no es que, a ver, mejor vamos a poner una imagen para que podamos entender la parte también de los ángulos. Sí, así mucho más fácil, ¿no? Lo muevo tantito, ahí está. Ok, entonces ese es nuestro plano cartesiano, que tiene un eje Y y un eje en X. O sea, si es unidimensional, nada más estamos trazando lo que es la línea recta roja, o en su defecto la Y, ¿no? Pero por lo general siempre vamos a trazar primero el eje X. Y en cuanto al eje Y, ya cuando lo unimos se llama plano bidimensional, o ya lo conocemos como para los cuates, plano cartesiano, ¿no? Y hace rato que inició la clase habíamos dicho que no contábamos el punto cero para poder definir ciertas cosas. Aquí, por ejemplo, necesitamos muy forzosamente sí contar el punto cero, porque hay coordenadas que vamos a estar viendo como 0,2, 0,-4, ajá, o 5,0 o menos
3,0, así, ¿no? Entonces, así hay que considerar el punto de origen como un punto que sí existe, ¿no? A pesar de que su origen es 0, pero en este caso sí existe, sí existe. Gráficamente existe también aquí. Ajá, entonces el plano cartesiano, como es un conjunto de puntos, o es más bien un sistema conformado por puntos y líneas rectas, que nos dan como resultado pues los trazos de ángulos y otro tipo de líneas, ¿no? Vamos a conocerlo como, o lo vamos a dividir en 4 cuadrantes, ¿no? Que van siempre a contarse al contrario de las agujas del reloj. Que por ejemplo, yo digo que siempre geometría a la hora de trazar o de identificar ángulos o ese tipo de cosas, siempre es como el reino del revés, porque siempre va al revés, siempre vas a contar a partir de la derecha hacia la izquierda, o sea, de aquí hacia acá. Y tenemos lo que es el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4, y obviamente el cuadrante 1 va a ser completamente positivo, va a ser positiva la Y. Bueno, vamos a contarlos, a esos signos positivos y negativos como si fueran las coordenadas. Primero las coordenadas se escriben el eje en lo que vaya en X y luego lo que vaya en Y. Si tuviéramos un tercer eje que sería Z, entonces la Z sería hasta el final, ¿no? Bueno, entonces el eje o el cuadrante 1, perdón, es positiva X, positiva Y. En el cuadrante 2 es negativa X y positiva Y. En el cuadrante 3 es negativa X, negativa Y. Y en el cuadrante 4 es positiva X y negativa Y. ¿Por qué? Porque es lo que estamos haciendo como que la altura hacia abajo, ¿no? O sea, sí se escucha raro, pero como que estaríamos dándole la longitud hacia abajo. Ajá. Y este eje de coordenadas nos va, bueno, o este sistema nos va a ayudar mucho a identificar lo que son los ángulos. ¿Y qué son los ángulos? Dirán ustedes, ¿no? Sí conocen y todo, pero seguramente pues ya no se acordarán. Bueno, un ángulo es una apertura entre dos líneas rectas, ¿no? Y prácticamente va a haber un punto de intersección de estas líneas y ese punto de intersección se le llama vértice. Y los sistemas de medición más comunes para obtener la magnitud de lo que es un ángulo, pues es el sistema sexagesimal o el sistema cíclico, que vamos a checarlo con 2 unidades, ¿no? El sistema sexagesimal se va a medir en grados, mientras que el sistema cíclico se va a medir en radianes, pero ahorita vamos a ver esa parte. Ahora, tenemos los tipos de ángulo, que ahí nos lo muestra Pacman, que tenemos al agudo, que es aquel cuya magnitud va desde 0 a menor, que es 90 grados. Y ahorita que veamos la parte del sistema sexagesimal, me vas a entender un poquito más de dónde vamos a considerar esos ceros y esos 360 grados, 90 y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el ángulo recto, pues es obviamente donde pues se forma una apertura de 90 grados, que prácticamente es como si hiciéramos un cuadrado o cualquier cuadrilátero. O sea, al menos un cuadrilátero debe de tener por ahí escondido una parte recta. Ajá, porque si no, pues estaríamos construyendo otra cosa. A excepciones, sí va a haber excepciones, pero todo depende de la abstracción que tú le ves. A lo mejor me dices, en el rombo no tanto, ok, pero en el rombo no, pero tal vez si conformas, o sea, si unes los ángulos complementarios, suplementarios, tal vez sí, más bien cierto tipo de ángulos sí te los 90, pero bueno, vaya, eso lo vamos a ver a la hora de hacer los ejercicios, ¿no? Bueno, también tenemos lo que es el ángulo obtuso, que es cuya magnitud del mismo es mayor a 90, pero menor a 180. Ajá, es como si tuvieras así el Pac-Man, casi ya lo vas ahí. No sé, pues es esta imagen, prácticamente, esta. Y también tenemos lo que es el ángulo llano, que es aquel cuya magnitud es de 180. O sea, cuando dicen, mi vida ha dado un giro de 180 grados, pues sí, porque antes eras malo y ahorita ya no eres malo. Y luego tenemos un ángulo peridonal, que es aquel cuyo magnitud es de 360, o que también es el que decimos que es completo, ¿no? Y por último que el ángulo cóncavo, que mide más de 180, ¿ok? Y también pues vamos a tener algunos ángulos que son formados por paralelas y rectas secantes, ¿no? Pero vuelvo, eso sí te los podría explicar ahorita, pero sería difícil entenderlo porque hagan de cuenta que es cuando tenemos como si estuviéramos jugando gato, nada más que omitimos una línea.
Ajá, entonces tenemos que formar ciertos ángulos. Por lo general se tienen que formar 8, porque es como si fuera una línea recta, ajá, una línea así recta, inclinada, y que estuviera atravesada por dos rectas secantes. Ajá, las rectas secantes pues precisamente son esas líneas que intersectan, ajá, pero no en un punto equidistante, mientras que los paralelos son líneas que nunca se van a juntar, y las líneas, ay, se me olvidó, ya me acordé. Perdón, es que estaba yo con paralelos y meridianos, pero no, o sea, las paralelas prácticamente son como los paralelos que tenemos en el mundo y que son muy visibles en un mapa mundi, sí, mapa mundi, y las rectas perpendiculares que prácticamente se cortan pero forman ángulos de 90 grados, ¿no? Por ejemplo, el plano cartesiano. El plano cartesiano que vimos aquí, ¿no? En esta imagen, esta es una recta bueno, son rectas perpendiculares. Las paralelas podrían ser nada más la parte vertical de la cuadrícula que se ve al fondo. Y la recta secante es una línea que corta, pero no hace ángulos perfectos. Bueno, de 90 grados al menos. Pero bueno, esos son los tipos de ángulos, muchachos. Que esta es la parte de teoría que sí te pueden preguntar en el Comipems. Te pueden decir, oye, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a lo que es un ángulo agudo, ¿no? Y ahí le tienes que poner, pues, mínimo menos de 90 grados. Y ahí, ¿no? O sea, si te ponen, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a un ángulo agudo? Y te ponen 45, te ponen 90, te ponen 135 y te ponen 180. Pues, ¿cuál le vas a picar ahí, no? Bueno, el primero, ¿no? El que es menor de 90, menor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso te decía que no te brinques las clases de teoría ni les adelantes, porque dentro de esas mismas clases, pues ahí está, ¿no? De todos modos, ya casi, ya vamos a la mitad, muchachos. Bueno, ahora, dentro de ese espectro que digamos de los ángulos y que sí, que no, pues tenemos también la parte de conversiones. Ajá. En física estuvimos trabajando lo que fue mucho el aspecto de las conversiones, y sobre todo que habíamos dicho que íbamos a trabajar las reglas de 3. Por eso yo te decía, también te hacía mucho hincapié en que muchos de los ejercicios que nosotros tenemos para este examen son fracciones o en su modo razones. Ajá. En este caso tenemos ahí la razón de pi contra 180 grados. ¿Y por qué es esa razón? Porque, como te lo acabo de decir, el sistema sexagesimal se mide en grados sexagesimales. Por ejemplo, 150 grados, o 90 grados, o 180 grados. Mientras que el sistema cíclico se mide en radianes, que es eso, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero decir que, o cuál es la equivalencia, ¿no? De 180 grados, pues es un radian. Ahorita que pasemos a la siguiente diapositiva, vamos a ver eso. Cómo se van a dividir los radianes, ¿vale? Entonces, si a nosotros en un ejercicio nos dicen, oye, ¿cuánto son 150 grados hexadesimales a radianes? Te quedas, no sé, Ajá, aquí no va a ser necesario la calculadora, porque la ventaja de los radianes es que se miden por fracciones. Ajá, o sea, sí tenemos que 0.5 radianes y todo eso, pero lo ideal, o sea, así con el meñique, pues, elegantemente, los radianes se deben de medir en modo fracción, ¿ok? Entonces, ¿cómo convertimos eso? Aquí, por ejemplo, de los 150 que tenemos, tenemos que multiplicar el grado que nos dan por la razón de pi sobre 180 grados. ¿Por qué sobre pi sobre 180 grados? Porque vuelvo, un radian, que en este caso la representación de pi, es igual a 180 grados. Entonces, como ya lo habíamos visto, aquí no tienen unidades, pero es más o menos la misma relación. Si yo tengo que eliminar los grados, si tengo grados que multiplican entre grados que dividen, se van y me queda nada más lo que es pi, que representa los radianes. Ahora, para poder establecer esas divisiones, no es necesario, muchachos, no es necesario que estés ahí dividiendo. 180, perdón, bueno, sí, o sea, prácticamente 180 entre 150, ¿no? O 180 entre 15. No. Aquí trata de buscar cómo simplificar esos valores. Aquí, por ejemplo, le están sacando
la tercera parte a cada uno de estos valores numéricos. Entonces, sin considerar pi, prácticamente la tercera parte de 15 es 5 y la tercera parte de 186 pi. Ahí está. O sea, no dividí nada, simplemente simplifiqué los valores y listo. Y me van a decir, ¿y el pi qué? ¿No lo va a multiplicar o qué? No. O lo ideal no es multiplicarlo, aunque sí hay personas que sí te dicen 3.1416 por 5 sextos y pues ya ahí sacan, si son bien bonazos, pues ahí lo sacan, pero no sería lo correcto, porque vuelvo, los radianes se representan por, digamos que no es así, pero para que tú lo puedas comprender es como si fuese su unidad del pi. Ajá. Y ahora, de lo contrario sería como pasar de los radianes a grados. Ok, es una relación inversa, que son 180 grados es igual a un radián. Ajá. Arriba era un radián es igual a 180 grados, por eso está abajo el 180, pero de radianes a grados es 180 grados es igual a un radián. Por lo tanto, si nos dicen, a ver, conviérteme pi tercios radián a grados hexagesimales, entonces tenemos que multiplicar por este factor de conversión, que es prácticamente pi por multiplica entre pi que divide a Dios y nos queda 180 entre 3, pues obviamente son 60 grados. De todos modos, cuando veamos la parte de los ejercicios, vamos a entender un poquito más este factor de conversión. Pero recuerda que no te he dicho yo tantas cosas al buen álgebra que tendríamos que aprendernos, porque al menos las reglas del álgebra es así, son de siempre y para siempre por los siglos de los siglos. Aquí en geometría sí va a haber aspectos que lamentablemente o afortunadamente sí nos tenemos que aprender, y uno de ellos pues son esos factores de conversión. Entonces sugiero que te aprendas ese factor de conversión, o que al menos le lleves la lógica a la regla de 3, ¿no? Si vas a convertir de grados a radianes, recuerda que tienes que eliminar los grados, y si vas a convertir de radianes a grados, recuerda que tienes que eliminar la parte de los radianes, ¿no? Por eso uno es pi entre 180 y el otro es 180 sobre pi. Ok, entonces aquí espero que no haya ya ninguna duda, pero para que podamos entender un poquito cómo es ese aspecto de las conversiones, porque a lo mejor hay algunos que dicen, no, yo no te entiendo así con una fórmula, porque también es válido, pues tenemos la representación gráfica, ¿no? Ok, un grado o este es el sistema sexagesimal. El sistema sexagesimal, como ya lo estamos viendo ahorita, se divide en grados sexagesimales y prácticamente es de donde inicia va a terminar. Cuando da la vuelta completa al contrario del sentido de las manecillas del reloj, se vuelven 360 grados. Ajá. Por lo tanto, esto va a ser ¿cómo es la conversión al sistema cíclico, no? Cuando empezamos, o sea, es como una carrerita. Cuando empezamos, vale 0 y también hay 0 radianes. Cuando vamos a 90, cuando vamos a 90 grados, para el sistema cíclico llevamos medio radián. Ajá. Cuando llevamos 180 para el sistema sexagesimal, para el sistema cíclico ya llevamos un pi. Ajá, por eso es esta relación, un pi es igual a 180 grados. Cuando vamos a 270 ya llevamos 3 medios radián, y cuando damos la vuelta completa son 2 pi. Entonces, si nos llegan a preguntar en el examen como vemos, de acuerdo al sistema sexagesimal y a las conversiones dadas a radianes, ¿a cuánto equivale 360 grados sexagesimales en radián? Y ahí le picas, bueno, es más, ahí le rellenas en 2 radián. Ajá. Por eso, 45 grados, si aquí 90 grados, su mitad es 45, y si 90 es medio radián, 45 grados sería un cuarto de radián. La mitad de 45 sería un octavo de radián. La mitad de, ¿cuánto es 45? 22.5, ¿no? La mitad de 2.5 pues sería un sexto de radián, y así sucesivo. Un 16avo, perdón, de radián, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por eso yo te decía que los radianes por lo general se cuentan como valores de fracción, ¿vale? Entonces, espero que hasta aquí no haya ninguna duda, muchachos, por favor. Ahora, dentro del sistema sexagesimal, también tenemos que convertir a grados, minutos y segundos. Yo no sé, por ejemplo, en las películas de Hilary Duff y todas esas estrellas pop, por lo general nos dicen, ahí viene Pepe. Y nos dicen, la otra pregunta, ¿no? ¿Dónde?
a las 6 en punto y voltea, ¿no? O sea, voltea, da toda la vuelta. O que diga las 3 y voltea hacia donde realmente fueran las 3 en tu reloj. Ajá, bueno, pues de ahí, no sé si haya nacido de ahí, no creo, o al menos tiene relación, ¿no? Porque el sistema sexagesimal, como lo dice aquí, emplea la base de 60 y se usa para medir tiempos, horas y minutos y segundos y los ángulos en grados, minutos y segundos. Ajá. Por eso muchos, bueno, de los aviones nos dicen en el radar, no sé si los han escuchado en películas, que siempre dice, vienen a 1 grado, 60 minutos y 30 segundos, ¿no? Pero no es porque vengan a ese tiempo, sino que en el sistema del radar, que por lo general se miden así en círculo, en un sistema sexagesimal, es así y sacan ellos ya ahí sus distancias. Por lo tanto, si nosotros vamos a convertir un sistema sexagesimal, lo vamos a medir en tiempo, vamos a tener que es el segundo, es segundo, para cualquiera de los dos. Un minuto va a equivaler a 60 segundos, eso ya no nos queda súper clarísimo. Una hora es igual a 60 segundos o 3600 segundos, perdón, a 60 minutos o 3600 segundos. Un día son 24 horas, semanas igual a 7 días, años es igual a 365 días, ¿no? Sé que dejen promedio, no incluyendo los años bisiestos. Entonces, el tiempo sí manejamos esos factores de conversión, pero para manejarlos a un sistema sexagesimal cambian. Entonces, un grado va a ser igual a 60 minutos y obviamente que 60 minutos van, pues son 3600 segundos, ¿no? Porque es lo que es una hora. Entonces, prácticamente, si yo tengo 10 grados, ¿cuántos ángulos voy a tener? Perdón, si tengo 10 grados, ¿cuántos ángulos? ¿Cuántos minutos voy a tener? Pues 60 minutos o 3600 segundos y así sucesivamente. Perdón, si son 10 grados, son 600 minutos, obviamente porque pues es cada 10, ¿no? Ajá. Y así sucesivamente. Perdón. Bueno, vuelvo otra vez. Si tengo yo 10 grados, ajá, voy a hacer mi regla de 3, que sería para encontrar cuántos minutos tengo. Si un minuto es igual a 60 segundos, perdón, un grado es igual a 60 minutos, al revés. ¿Cuántos serían 10 grados en minutos? Entonces multiplico 10 grados por 60 y lo divido entre un grado y pues me da 600, ¿no? Entonces, nada más para quedar bien en claro, de aquí hasta acá, hasta donde dice el 10, en ese pequeño cachito, yo ya tengo 600 minutos. ¡Oh! Imagínate darle toda la vuelta en minutos. Ay, no, qué horror, ¿no? Entonces, para que tengamos en cuenta esos aspectos. Espero que hasta aquí no haya ninguna duda, porque sí necesito, bueno, sí para la próxima clase, que es las próximas clases que vayamos a tener sobre el sistema sexagesimal, sí vamos a estar ocupando mucho esos factores de conversión. Incluso solamente por mera formalidad vamos a mostrarte cómo es que se suman los segundos, los minutos y los grados, porque se suman, ajá, así tal cual, fuera una suma, y cómo es que se interpretan los datos. Ya cuando pases todo este proceso de selección y te compren o tengas la oportunidad de adquirir una calculadora científica, no importando la marca, a excepción de, bueno, que sí, una recomendación, pues, que fueran las Sharp o las Tejanas, o bueno, las de Texas, así dicen, o las Casio, que son como que las más básicas y las generales. Ahí ya vas a tener cómo programarlo, ¿no? Pero pues hasta que te tengas calculadora. Y en este caso pues no nos dan oportunidad de sacar la calculadora, ¿vale? Y bueno, vamos a continuar con ya los últimos temas, la última parte de la teoría de lo que es geometría, porque te digo, o sea, no es tan extensa la parte de la teoría, pero sí viene como que un mundo de esto, o sea, sería difícil como que sacar un resumen, ¿no? Que mira que saqué lo más importante y lo puse de manera gráfica para que tú lo pudieras entender, pero falta pues la parte de los ejercicios, entonces a lo mejor ahí se nos complica un poquito más, pero no te apures porque no es tan difícil. Si tú comprendiste esta parte de la teoría, pues va a ser mucho más fácil la parte práctica. Y vuelvo, si no le entendiste, regrésalo. Ok,
Uno de los temas que por excelencia a nosotros nos gusta, nuestro cerebro humano, quién sabe por qué, pero aunque nos digan, vamos a calcular el perímetro del área, y digo, siempre a nuestro cerebro se le hace muy fácil hacer este tipo de temas. Nada más que hay que tener cuidado con lo que estamos interpretando. Los perímetros, las áreas y los volúmenes no son difíciles. Aquí lo difícil es acordarte de las fórmulas. Pero si tú te acuerdas de las fórmulas, ya tienes ganado mucho, mucho terreno. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar en detalle? Yo siempre lo digo aunque me digan, ay, eso no tiene nada que ver. Claro que tiene que ver. La verdad es que sí. Los perímetros, muchachos, son las unidades o es la manera de medir lo que está alrededor de nuestra figura. El área, como dicen, ay, es que mide la superficie, pues sí, mide lo que está, hagan de cuenta que adentro, ¿no? El perímetro es el contorno y lo que es el área, pues es la parte de adentro. Y el volumen es medir el ancho, el largo y la profundidad, por ejemplo, como en tu refri. Ajá. Siempre hago ese hincapié porque es difícil acordarnos. Entonces, si del perímetro solamente vamos a estar midiendo los lados, las unidades que se van a medir, bueno, que vamos a utilizar por lo general, pues son metros, centímetros, yardas, pies, metros, ya dije metros, hectáreas y todo eso, miliámetros, kilómetros, ajá. Muy independientemente de eso, si sean medidas del sistema inglés o del sistema métrico decimal, vamos a tener que medirlas en unidades lineales, o sea, hace con exponente a 1 para perímetro. Pero para área, ahí sí ya cambia la cosa, porque si te das cuenta, todas tienen un producto. Mientras que en el perímetro por lo general estamos manejando sumas, o sea, sumas, a excepción de la del círculo, porque es para medir la circunferencia, pero como pi es un número adimensional, pues no tiene unidades, entonces ahí es el único perímetro que vamos a manejar por producto. Ajá, y bueno, en la cuestión de los polígonos, lo que pasa es que ahí dice lado por lados, ¿no? Pues es que no vas a estar sumando, por ejemplo, que tenga, como son los mismos, las mismas longitudes para cada lado, entonces no vas a estar, por ejemplo, sumando en un octágono la misma cantidad, entonces se ahorran datos, ¿no? Bueno, lejos de eso, que vamos a estar analizando las próximas clases, para las áreas todas son producto, todas, mientras que para perímetro casi todos son sumas, a excepción de esos dos casos, pero uno es adimensional, así que te vuelve a quedar la unidad lineal. En el caso de las áreas, como hay producto, de acuerdo a la regla, ahí te va, de acuerdo a la regla del álgebra, dice que para poder nosotros o nuestras bases, cuando se están multiplicando, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman. Entonces, aquí en el área tenemos bases que se están multiplicando y que los exponentes se deben de sumar. Por ejemplo, en el área del cuadrado tenemos área es igual a lado por lado. Entonces, una L tiene un exponente de 1 por la otra L que tiene exponente de 1, por eso nos da la unidad al cuadrado. Llámese kilómetro, llámese yarda, pulgada, centímetro, milímetro, aunque sean unidades muy pequeñitas, incluso hasta micras. Si estamos determinando área, tenemos que expresar las micras en unidades cuadradas. Todas las unidades de las áreas tienen que ser en unidades cuadradas. Ajá. Y por ejemplo, bueno, un tip que a mí siempre me sirvió para poderme aprender las fórmulas de las áreas, porque del perímetro yo no tenía tanto problema, porque prácticamente se suma todos los contornos. Pero por ejemplo, para el área, a lo mejor sí se me llegó a olvidar, y sobre todo cómo determinar el área de los polígonos, ¿no? Que tienen más de 5 lados. Porque déjame decirte algo, antes de explicarte cómo va ese tip, recuerda, una figura geométrica se cuenta, bueno, se debería de contar a partir de los ángulos que se hacen, pero para más fácil, se cuenta a partir de los 3 lados. Ajá. ¿Por qué? Porque el punto no es una figura geométrica, el punto es una representación gráfica que existe algo en el espacio. Ajá. La línea recta es que van consecutivos los puntos, pero cuando hay un conjunto de líneas rectas, con líneas curvas, con segmentos, con puntos, pues se vuelve lo que es una figura geométrica. Ajá, muy exceptuando, o sea, bueno, muy aparte de lo que forman los ángulos. Entonces, a partir de donde se consigue una figura geométrica, a partir de los 3 lados que corresponden pues a esta parte del triángulo. Y lo que es el triángulo, el trapecio y los polígonos, que son a partir de 5 figuras,
siempre me costaron trabajo de recordar la fórmula. Uno de los tips que yo siempre hice y que hace rato de hecho te hice mención fue que se formaran los ángulos rectos. Entonces sí vamos a hacer un pequeño zoom, más zoom de lo que es el triángulo. Si te das cuenta, si nosotros pusiéramos esta parte del triángulo de este lado, me forma un cuadrado, y el cuadrado pues es la figura por excelencia que tiene 90 grados. Ajá. Sí, que hace una figura, que es un ángulo de 90 grados. En el trapecio, ay, ya me moví. En el trapecio, que es el que parece faldita, pues también, ¿no? Tenemos esa parte de... se me está moviendo. Ya. Que hace esa parte de este ángulo de 90 grados, que de hecho aquí lo trae punteadito. Ajá. Entonces, y bueno. Y en esta, como tal, aquí tendríamos que partir de aquí y de acá. A lo mejor suena raro, pero en mis momentos de niñez yo lo veía así. Y todas esas que hacen ese tipo de ángulos siempre se van a medir o a dividir entre dos, porque es como si tú partieras un cuadrado entre dos. Ajá, entonces esa es la parte de las áreas. Ajá. Y bueno, esa es la parte de lo que es el perímetro y área. Ajá. Bueno, los detalles. Pequeños detalles que sí nos pueden ayudar a la hora de hacer un examen con MIPEMS. Y si en el examen con MIPEMS nos dijeran, a ver, calcula el área de una figura irregular, recomiendo que vayas de alguna manera trozando o rompiendo, descomponiendo la figura irregular y que te quedaran figuras regulares. Que de todos modos vamos a hacer un ejercicio similar cuando igual, ¿no? Nos toque la parte de los ejercicios para estar realizando. Ok, espero que hasta aquí no vaya ninguna duda. Ya casi acabamos, no te preocupes. Porque ya nada más vamos a hablar ahora sí de los volúmenes. Entonces, los volúmenes habíamos dicho que te miden profundidad, largo y ancho. Ajá. Como tu refri tiene una altura, tiene un ancho y tiene una profundidad, porque si nada más fuera una figura bidimensional, pues que le metes a por el refri. Ajá. Aquí te muestro las figuras que al menos son, vamos a hacer este pequeño zoom, que al menos son las más comunes. Ajá, también en perímetros y áreas te muestro las figuras más comunes, pero hay que tener cuidado porque si tú tienes por ahí la oportunidad de descargar o de acordarte, porque prácticamente es acordarte, porque esto lo vimos, no solo se ve en secundaria, perdón, también lo vimos desde la primaria. O sea, yo todavía me acuerdo, me podré acordar de las clases de la primaria, pero de la secundaria, en cuanto a perímetros y áreas, no las recuerdo mucho honestamente, pero pues sí vienen. Ajá. Entonces, en el caso del volumen, pues hay que tener en cuenta la lógica. Por ejemplo, para el cilindro, que se conforma prácticamente de un círculo, entonces tenemos que calcular primeramente lo que es el área del círculo, y después a eso, para obtener el volumen, pues tendríamos que multiplicarlo por su misma altura, o dependiendo, ¿no? Si está así como acostado, como si fuera una tubería, pues sería de su profundidad. Por eso te digo que aquí era mucho de aplicar la cuestión de habilidad espacial, sobre todo en geometría, porque es aquí donde la vamos a estar ocupando. Ahora, es lo mismo esfera a cilindro. La esfera es como la esfera de Navidad y el cilindro es como si fuera una tubería. Entonces es muy distinta la fórmula, aunque tienen que ver con respecto a la semejanza que tienen con el círculo, más no con la circunferencia. Ajá. Del cono igual. Siempre todas las figuras que tú vayas a calcular los volúmenes y que tengan una parte de circunferencia, van a necesitar pi. O sea, no hay de otra. Siempre se van a multiplicar pi. Y a diferencia de los radianes, que simplemente reducimos con la parte numérica y dejamos ahí el pi, aquí sí es necesario que lo estés multiplicando. Ajá. También tenemos lo que es un octaedro, que bueno, se llama octaedro porque tiene 8 caras. Pero prácticamente es un, digamos, es un prisma rectangular. Ajá.
Y obviamente es como si fuera el refri, también tenemos la parte de los prismas, pero ojo muchachos, también en el examen Comipems no nada más se trata de que de a un prisma o que a un cono o que a una esfera, un cilindro se le calcule el volumen, también se le puede calcular el área total. Entonces nada más es cuestión de que tú aprendas a identificar las áreas totales o en este caso las variables de cada fórmula y las puedas ejecutar. De los más comunes que siempre están, yo sé que se repite en esta imagen lo del cilindro, pero los más comunes siempre vamos a estar utilizando lo que es el cubo, el prisma rectangular, el cilindro y la esfera. Ajá, son los que más nos van a pedir a lo mejor en el examen. No estoy diciendo que no van a venir los otros, por ejemplo el cono, pero aquí te traté de poner los más comunes y los más complejos para que en la próxima clase que estemos trabajando los ejercicios, pues ya tengas prácticamente las fórmulas. Y bueno, esa es toda la parte de la teoría de geometría lineal, que muchos lo llaman, aunque es la geometría ya básica. Porque la geometría analítica pues implica ya que lugares geométricos, que la parábola, que un elipse, etcétera, etcétera, pero eso no viene dentro de tu marco de examen Comipems, así que relájate, no viene eso y solamente tendrías que aprender a ejecutar las fórmulas que en esta clase pues se otorgaron y recordar los conceptos que también en esta clase se te otorgaron. Pero bueno, vamos a dejarle hasta aquí y vamos a pasarnos ya a nuestra otra clase que va a ser prácticamente de trigonometría, para que las últimas dos nos dediquemos tanto a ejercicios de trigonometría y geometría para que tú puedas identificar qué corresponde a geometría y qué corresponde a trigonometría, o en su defecto qué podrías utilizar para ambas áreas, ¿no? Bueno, cuídate y nos vemos en la próxima clase. Bye bye, bye bye.